Estamos con el secretario de AMSAFE, de APM, vamos a hacer referencia al paro que está previsto para el próximo jueves, es el paro de la CGT al que los gremios como APM han comunicado que se están adhiriendo y queremos saber las razones. Entendemos que al haber tantos sectores, incluso los de transporte, implicados, la movilización de los sectores y como estábamos esperando, el cese de actividades también va a ser significativo. Pero ¿en qué medida esto se va a sentir en la ciudad? Iván Carrión, buenas noches. Buenas noches a cada uno de los que nos está mirando. Siempre agradecido de que nos invites. ¿Cómo ven el jueves? ¿Qué piensan que va a pasar acá? No, nosotros creemos que el movimiento obrero, específicamente en el departamento de Las Colonias de la provincia de Santa Fe, va a tener un acompañamiento rotundo contra algunos tipos de medidas, específicamente sobre las dos políticas de Estado que se vinieron realizando, sobre todo con esta ley de bases. Si bien ha quedado relativamente poco después de la negociación y el filtro que se ha realizado en la Cámara de Diputados respecto de los trabajadores, siempre han quedado tres aristas que son sumamente importantes y hace la reforma laboral. Y en esto me quiero detener, son un par de minutos, para que los que nos están escuchando sepan para qué lados estamos planteando las cuestiones. Lo primero es saber que se elimina el periodo de prueba. Nosotros tenemos tres tipos de periodo de prueba, depende la magnitud empresarial. Menor a 5 empleados, entre 5 y 99 empleados y mayor a 99 empleados. ¿Esto qué nos permite? Tener un periodo de prueba de 3 meses en la actualidad y sería superior a 6 meses. Estos 6 meses quiere decir que a partir de los 6 meses, si no se ha registrado en la legislación anterior, pasaba a ser contrato por tiempo indeterminado y nos permitía tener un tipo de indemnización y un tipo de desvinculamiento del empresarial y respecto de las posibles indemnizaciones a la totalidad de los trabajadores, que esta ley trata de eliminar de un cuajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado argentino ante esta ley va a tener responsabilidad internacional. Nadie lo dice, pero esta es la realidad. Va a tener dos controles. Un control judicial, si es que sale del Senado, porque nunca se puede ir contra un plexo normativo que fija el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Lo fijaron los legisladores que se hizo en Santa Fe en el año 94. Y esto específicamente establece que según los los tratados internacionales en materia laboral, que nunca se puede ir a la baja de los derechos laborales. Y esto específicamente es un derecho a la baja de los derechos laborales. Tendremos acciones ante la OIT, organizaciones internacionales, pero indudablemente el Estado argentino va a ser responsable de una pérdida laboral y de conquistas laborales que han demandado mucho tiempo. Otra de las cuestiones que sí nos llama poderosamente la atención es cómo cambia el sistema de indemnización de los compañeros y compañeras trabajadores en la República Argentina. Se crea un fondo que es el mismo fondo de los trabajadores de descuentos de la UAM. Sí, de la UAM es un sistema muy parecido, pero este tiene dos preguntas. La primera es ¿cuánto va a ser? Del 4 al 8%. Del 4 al 8%. ¿Y quién lo va a administrar? Se supone que el Estado. Ajá. ¿Y el Estado quiénes son? Y los mismos que administraron los fondos de las AFJP una vez que los tomaron y dejaron sin efecto esas... No está claro, está sujeto a la reglamentación del Ejecutivo y hasta ahora nadie la sabe. O sea, vamos a reformar toda una legislación de fondo con conquistas laborales durante mucho tiempo, durante muchas décadas, para ponerlo solamente a la posibilidad de que el Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario, establezca dónde van los fondos de los trabajadores, de la totalidad de los trabajadores de la República Argentina. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que eso va a ir a un fondo de garantía de sustentabilidad? No lo sabemos. No lo sabemos porque no está claro. Es más, me gustaría que otros referentes del partido del presidente actual se explayara sobre este tema, pero nobleza obliga, estuvimos averiguando y no hay nadie que diga qué va a pasar con los fondos. ¿Quién lo va a administrar? Porque a mí me gusta que si yo tengo plata en mi casa, que este es el esquema más o menos, yo administro mi plata, me pago con mi plata las indemnizaciones y los errores que pueden tener los empresarios. Los trabajadores. No sería así como usted lo dice. Entiendo por lo que dijeron en diputados que el fondo lo constituiría el empleador, no el trabajador. No,
Para mí no es así, porque indudablemente yo prefiero que le pague 8% más al trabajador y no generar un fondo con esa plata. Pero ¿y hoy el empleador no pone mucho dinero más de lo que percibe el trabajador que van a distintas cargas sociales? ¿Y cuál es el sistema simplificado que plantea? En este caso para la indemnización. Solamente para la indemnización, está por fuera del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social tiene 3 partes: seguridad social, jubilación, asignaciones familiares y jubilación. No tiene y obra social. No tiene otro tópico diferente. Decir que van a poner plata para una futura indemnización y con eso se van a liberar los empresarios y los trabajadores. O retiro, dicen, ¿no? Que vos, si sos empleado, te podés ir de la empresa retirando lo que estuvo aportado. ¿Es así o no? Pero me parece que no es el camino. Nosotros estamos modificando, por ejemplo, no va a haber preaviso, no va a haber proporcional de aguinaldo, no va a haber 245 de la ley de contrato de trabajo, que es la indemnización doble como se venía estudiando. No lleguemos al extremo que, como se planteaba, que no se podía eliminar los contratos en la época de pandemia, ¿se acuerda? Pero en este tipo de contratos nosotros estamos perdiendo la mayoría del plexo normativo de las conquistas laborales de los últimos 45 años tranquilamente. Usted me decía 3 aristas, me nombró 2. Y la otra, la pérdida de multas. Nosotros, y en esto me quiero detener, porque antes, cuando había un trabajador no registrado, el empleador tenía una multa en relación a esa contratación de tipo anormal, que no fija el plexo normativo de la ley de contrato de trabajo. 3 meses de periodo de prueba o contrato por tiempo indeterminado. Si no estaba registrado a través del sistema del 941, creo que es el formulario de AFIP, a donde se le da de alta al trabajador, indudablemente entraba con una multa sobre la patronal. ¿Esto qué nos va a permitir? No tener ningún tipo de registración. Y aparte una cosa, nosotros estamos estableciendo contratos, se supone, de iguales, que en esto se funda la legislación laboral, de iguales que no son iguales. O sea, vamos a negociar. Una persona que se dedica a la construcción va a negociar con una multinacional en términos de igualdad, salario, descanso, sueños, y me parece que no va por ahí. Le voy a citar aquí porque aquí hay una cuestión que tiene que ver con la realidad. Cuando se buscan reformas es porque hay algo que en Argentina no viene funcionando en materia laboral. Encontré en el día de ayer un trabajo del diputado Joaquín Blanco, del Partido Socialista. Sí, de acá de la provincia de Santa Fe. Exacto, sobre el mercado laboral. Y él reseñaba los últimos 12 años. Y nombraba o mencionaba, justamente las colonias está entre esos sectores, donde lo que ha pasado con el empleo es que ha decrecido la formalidad. Y esto a lo largo de estos últimos 12 años en más de un 10%. ¿El sistema actual está cumpliendo? ¿Debería seguir como está? No, fallan los controles. A ver, si el diputado Blanco dice el análisis de 12 años, sí, en los cuales los últimos 4 estuvo gobernado por Perotti, el anterior estuvo gobernado por Lifchi y el anterior estuvo gobernado por Bonfatti, él quiere tranquilamente de parte de ese gobierno, porque el diputado Blanco estuvo desde el 2007, creo que es diputado, tranquilamente lo podría haber planteado para que los órganos, que en este caso es la Secretaría de Trabajo, hagan los controles pertinentes, porque si no estamos haciendo análisis de un muerto. No quiero cargarle las tintas al diputado que hizo el trabajo. Pero me parece me parece muy gracioso que el diputado Blanco hace 12 años, ¿a dónde estaba? No, voy a que todos, de alguna manera, aquellos que tienen responsabilidad de conducción, tienen los mismos datos que el diputado Blanco. Sectores gremiales, sectores políticos. Y yo creo que fallan los controles. Fallan los controles y falta el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho del departamento de Las Colonias un montón de situaciones de falta de... Y sobre todo el Estado, o sea, no nos vamos a estar haciendo los distraídos. El Estado provincial, el Estado nacional, antes y ahora igualmente. Gente que permanece en contratos transitorios años. Dependiendo no solamente,
La ley en nuestro caso es clara, 3 meses de contrato tendría que suponerse pasar a planta permanente. ¿Qué pasa? En la mayoría de la mayoría de las localidades, sobre todo en el interior del departamento, pasa el tiempo y solo estamos a los avatares del poder político de turno. Y es tremendo no sentirse con la tranquilidad suficiente para organizar la familia, porque indudablemente el que viene no sabe si te va a tener en cuenta, no te va a tener en cuenta, vos ni siquiera podés pronosticar tu propia familia. Y esto yo creo que lo que nos está faltando a toda la sociedad es no mejores leyes, porque me imagino que el que la debe haber pensado a la señora del fondo del cese laboral, como se establece, lo debe haber pensado para una cierta población, pero en el resto de la gente no está de acuerdo. ¿Por qué cree que se va a parar entonces el jueves, más allá de estos temas? ¿Hay otras consignas que los unifiquen con otros sectores gremiales? No, indudablemente. Nosotros, mi solidaridad con los compañeros y compañeras ferroviarios de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. Hasta el año pasado me desempeñaba ahí asesorando a Trenes Argentinos Carga. Un montón de compañeros y compañeras que han tenido su cese, excelentes trabajadores, muchísimos años de trabajo, una empresa, una SA, pero con participación estatal mayoritaria, y le ha llegado el telegrama de cese laboral. Mi solidaridad con ellos. Nosotros tenemos, por ejemplo, puntos de conexión con el movimiento obrero de metalmecánico, que acá es sumamente importante. La cuestión de lácteos en el departamento de Las Colonias, por una sencilla razón: partamos de la eliminación como si fuera una moneda de cambio, si va a estar incluida o no el tema de ganancias en la votación de la que se da la semana que viene o se dará en los próximos días en el Senado. Pero ese tema de ganancias, indudablemente, quien las tiene que poner son los trabajadores. Y un montón de trabajadores que hoy no tributan ganancias, la van a empezar a tributar de nuevo. Yo creo que en ese sentido, mire, el otro día estaba hablando con un trabajador, estábamos hablando de algo de 110.000 pesos en un sueldo de un operario de una empresa que se radica en la localidad de Frank. Es mucho. Pero cambian las escalas, eso es cuando, digamos, el esquema anterior era casi entrando con el 35% de la escala. Hoy creo que entrarían con el 5%, ¿no? Cambian las escalas, pero no cambia el espíritu. Entonces nosotros no lo podemos acompañar nunca a una cuestión regresiva. Nosotros hemos perdido la eliminación del IVA en cuestiones alimentarias, que esto trasvase. El IVA es uno de los impuestos, todos sabemos que es uno de los impuestos más injustos que tiene la República Argentina. En vez de grabar bienes personales, tenemos que estar grabando IVA. Tendríamos que estar hablando de la eliminación del IVA y grabar bienes personales, o ver la posibilidad de cómo reformamos bienes personales para que el empresario siga siendo cada vez más empresario, y el que está abajo, el último de la cola, porque lo que está haciendo este gobierno es decirle que al último de la cola es el que tiene la culpa. Y el último de la cola puede ser o un extranjero, o una persona sin trabajo, o los estatales, como bien decía Francisco en el bloque anterior. Montones de esos temas que se fueron instalando te ponen en la última de la cola. Ahora, ¿qué hacemos para no ser el último de la cola? Le echamos la culpa al otro. Nosotros tenemos que hacernos cargo, y esta es una cuestión generacional. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la responsabilidad del movimiento sindical, y todas las que tengamos que hacernos para que por lo menos sea un llamado de atención este paro. Yo creo que es como dice Francisco, no le va a hacer mella. No le va a hacer mella. Pero no le va a hacer mella si nosotros nos quedamos en la casa. Le va a hacer mella y va a cambiar el rumbo, no en una forma extorsiva, sino en una forma constructiva. Nosotros precisamos que al presidente le vaya bien. Y le quedan 4 años de gobierno, y lo cual, cada vez que vos me invités acá, yo voy a decir lo mismo. Espero que le vaya bárbaro, porque yo tengo una cuestión. Tengo mi hija de 6 años y que quiero que viva en este estado, al cual intento darle una mano. Muchas gracias. No, solamente agradecerte. Lo último que le quiero decir a cada una de las personas que en este nuevo
en este día de paro se va a sentir que los trabajadores municipales no estamos en la calle, sepa que vamos a ser siempre somos los últimos en acostarnos y los primeros en estar al servicio de la comunidad. Gracias.